¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Vamos a iniciar en esta ocasión con la respuesta a algunas preguntas que se nos ha hecho a través de las diferentes plataformas sobre la primera plática que se dio la vez pasada con respecto al sacramento de la Eucaristía. Eh, una de las preguntas que se hacía era si alguien puede comulgar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí debemos nosotros tomar en consideración que cuando una persona se acerca a recibir la Sagrada Comunión, está recibiendo tanto el cuerpo como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es el hecho de que se reciba nada más el cuerpo o nada más la sangre de nuestro Señor. De hecho, una pregunta era muy similar a esta, que decía que si se podía que si nada más se daba la comunión lo que es el cuerpo de nuestro Señor, y por qué no se les daba la sangre a los feligreses, porque nada más el sacerdote podía comulgar tanto el cuerpo como la sangre de nuestro Señor. Hay una palabra en teología que se llama concomitancia. La concomitancia significa que obviamente nuestro Señor Jesucristo está todo completo. Entonces, al momento en que se recibe la comunión, aun y cuando sea nada más bajo la especie del pan, se está recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se recibe nada más el cuerpo o nada más la sangre, se recibe todo completo a nuestro Señor, ¿verdad? Si nada más se recibiera el cuerpo y no la sangre, pues estaríamos recibiendo un cuerpo muerto, ¿verdad? Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo está vivo al momento en que nosotros lo recibimos en el sacramento de la comunión. Por eso, aun y cuando sea nada más una especie la que se otorga a un feligrés al momento de comulgar, aun y cuando la hostia llegue a partirse en diferentes trozos y se dé nada más un pedacito a una persona, va a recibir completamente a nuestro Señor Jesucristo, tanto el cuerpo como la sangre, completo, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, esa es una pregunta que se nos hacía. Se nos preguntaba también cómo era en la antigüedad. Aquí hay que tomar en cuenta que en la antigüedad se daban ambas especies a los fieles, tanto la especie del pan como la especie del vino. Sin embargo, como se veía que se presentaban muchos abusos, personas que se llevaban la hostia a sus casas, que se les echaba a perder, se corrompía la especie del pan y pues desaparecía obviamente la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Gente que al momento de comulgar la sangre de nuestro Señor pues se les derramaba. Aquí hay que tomar en cuenta que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y que por lo mismo todo el cuidado, todas las atenciones, todas las precauciones que se deben tomar, pues obviamente no son exageraciones, son los cuidados pertinentes para poder recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo y darle un trato digno también a nuestro Señor. Por eso, con el paso del tiempo, se fue prohibiendo que la gente recibiera la comunión en la mano, que se las llevaran las hostias a sus casas, que comulgaran bajo la especie del vino. Todo eso se fue corrigiendo. En el Concilio de Trento, de hecho, en el siglo XVI, se establece la prohibición de comulgar bajo la especie del vino para los fieles. Nada más se permite comulgar bajo la especie del pan. Alemania, este país, pide que se les siga otorgando la facultad de que reciban la comunión los fieles bajo la especie también del vino. Inclusive ellos idearon un popote de oro mediante el cual tomaban la sangre de nuestro Señor. Dijeron, para evitar el riesgo de que se derrame la sangre de nuestro Señor, pues que se use ese popote, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues obviamente se tiene que tomar en cuenta que no era algo higiénico, que no era algo correcto. En muy poquito tiempo Alemania se dio cuenta del error en el que estaban incurriendo
y por lo mismo se ajustaron a la disposición dada para toda la iglesia. Entonces, ya podemos decir que a partir del Concilio de Trento, pues se establece de manera general que los fieles nada más comulguen bajo una sola especie. Inclusive se tiene el conocimiento de que a los niños recién bautizados se les daba un poquito de la especie del vino, es decir, de la sangre de nuestro Señor, para que de esa manera comulgaran. Pero obviamente, como decimos, todas esas cosas se fueron corrigiendo para darle el mejor trato posible a la Sagrada Comunión, ¿sí? Que no se cayera en ningún tipo de irreverencia, que no se expusiera a caer en ningún sacrilegio. Entonces fue como se dieron los cambios en la Iglesia Católica para que podamos nosotros acercarnos a recibir a nuestro Señor Jesucristo correctamente. Aquí hay que tomar en consideración que al momento en que el sacerdote dice las palabras de la consagración, a partir de ese momento, con estos dos dedos, que son el dedo índice y pulgar de cada mano, va a estar tocando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no va a separar estos dedos en ningún momento. Hasta después de dar la comunión a los fieles y que de ser necesario hace la reserva del Santísimo Sacramento en el sagrario, viene entonces la purificación de los dedos. Se hace primero la ablución en el cáliz y luego se hace la purificación ya en el lado de la epístola. Se purifican los dedos el sacerdote para que ya pueda entonces limpiárselos con el purificador y ya poder utilizar toda la mano. Pero desde el momento de la consagración hasta ese momento de la purificación, estos dedos, índice y pulgar de cada mano, van a tener que mantenerse unidos todo el tiempo y no se puede tocar absolutamente ninguna otra cosa si no es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el sacerdote sabe perfectamente la grave responsabilidad que tiene a partir del momento de la consagración, porque ya no es nada más un ritual, una ceremonia que esté realizando, sino que se trata de el contacto que tiene con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en otra pregunta que se nos hacía también, se nos preguntaba que si cualquier persona podía pronunciar las palabras de la consagración o solamente el sacerdote. Obviamente las palabras pues están allí expresamente, ¿verdad? Cualquiera puede decirlas, las comentábamos la vez pasada en la otra plática que tuvimos sobre la Eucaristía y comentábamos allí que esas palabras pues son las palabras necesarias para la validez del sacramento de la Eucaristía. ¿Cualquier persona puede pronunciar esas palabras? Sí, no hay ningún problema. Pero únicamente el sacerdote que ha recibido el orden sagrado es el que puede realizar la transubstanciación, hacer que el pan se convierta en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el sacerdote pudiera incluso llegar a pronunciar esas palabras sobre una hostia, sobre vino, fuera de la misa, y el pan se convertiría en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero cometería un pecado gravísimo, ¿verdad? Un gran sacrilegio, porque esas palabras las tiene que pronunciar dentro de la celebración de la Santa Misa, ¿sí? Entonces es al sacerdote al que le corresponde pronunciar esas palabras para que se realice la consagración. Otra pregunta que me hacían también es sobre lo que decíamos nosotros con respecto a el orden que hay entre sacerdote y obispo. Decíamos que nada más en el orden hay esos dos grados, sacerdote y obispo. Hay jerarquías, pero en orden nada más son esos dos grados. Aquí se preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con los arzobispos? ¿Qué pasa con los cardenales? ¿Qué pasa con otras personas? El mismo pontífice, ¿qué pasa con ellos? En cuanto al orden, como decimos,
insistimos, es nada más sacerdote y obispo. Cuando hablamos acerca de un arzobispo, por ejemplo, el arzobispo tiene a su cargo varios obispos, varias diócesis, y ese es un grado jerárquico, no es de orden, no es un orden diferente al orden del episcopado que ya recibió. El mismo sumo pontífice es el obispo de Roma. Entonces, en cuanto al orden sagrado, es un obispo, igual que todos los demás de cualquier otra diócesis que haya en el mundo, pero jerárquicamente tiene la supremacía por encima de todos los demás obispos. Pero hablamos aquí de jerarquías. Cuando hablamos acerca de un ecónomo, de un cardenal, etcétera, pues hablamos ya de personas que tienen a su cargo alguna comisión especial dada por el Vaticano, dada por el Sumo Pontífice, y que en base a eso pues se desempeñan en un área determinada. Pero no estamos hablando de un grado diferente en cuanto al orden. Hablamos únicamente del aspecto administrativo, del aspecto jerárquico, pero no con respecto al orden. Entonces, recalcamos, en cuanto al orden tenemos nada más el grado del sacerdocio y por encima el grado del episcopado, es decir, los obispos, ¿verdad? Bien, con eso damos respuesta a las preguntas que se habían dado. Agradecemos que nos sigan haciendo esas preguntas porque nos ayuda para clarificar mejor todas estas ideas. En ocasiones nosotros manejamos tecnicismos, manejamos cosas doctrinales que las damos ya por sentadas, pero que para mucha gente son cosas desconocidas y es importante que hagan esas preguntas para que podamos aclarar específicamente lo que se refiere a cada cosa que estamos diciendo y que en base a eso pues haya una mejor instrucción para todos, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que hemos tenido hasta el momento. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a seguir con el sacramento de la Eucaristía, pero vamos a hablar acerca de cómo debemos comulgar, cuál tiene que ser la disposición para acercarnos a recibir la Sagrada Eucaristía. Partimos del hecho del valor que tiene la comunión. No vamos a recibir una gracia, no vamos a recibir una bendición nada más de Dios nuestro Señor. Aquí radica la gran diferencia entre todos los otros sacramentos con respecto al sacramento de la Eucaristía, que es únicamente en el sacramento de la Eucaristía donde recibimos a Dios mismo. Ya hemos dicho la vez pasada, cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí lo recibimos a nuestro Señor completo, físicamente, no un simbolismo, no una parábola, como ya lo hemos indicado. Entonces, por eso al momento en que nosotros nos vamos a acercar a comulgar, debemos tener la mejor de las disposiciones, ir con todo el respeto, con toda la reverencia, a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ordinariamente es la mayor unión a la que podemos nosotros aspirar en este mundo con respecto a Dios nuestro Señor. Recibirlo en el sacramento de la comunión. Por eso es muy triste el hecho de que nos encontremos con personas que no tienen la más mínima voluntad de acercarse a recibir a nuestro Señor Jesucristo, que no tienen ese deseo, que no les interesa recibir la Sagrada Comunión. Nosotros debemos estar conscientes de que lo que se nos ofrece en el sacramento de la comunión es a Dios mismo y vamos a mantenernos unidos con Él mientras tengamos nosotros esa presencia física en nuestro cuerpo. Y obviamente la presencia espiritual permanece mientras no cometamos un pecado mortal. Entonces, por lo mismo nosotros debemos aspirar, anhelar, recibir continuamente el sacramento de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Porque el valor que tiene es un valor excelso, es un valor divino realmente. Es a Dios mismo a quien recibimos en el sacramento de la comunión. Debemos nosotros considerar que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha hecho énfasis en la comunión frecuente.
Sin embargo, ha habido etapas donde para poder acercarse a comulgar se necesitaba la autorización del párroco, del capellán, dependiendo de donde uno estuviera. Vemos en el caso de la historia de Santa Teresa de Jesús, que es una de las más grandes santas, a mi juicio, la más grande santa mujer que ha habido, obviamente después de la Santísima Virgen María, una santidad inminente de Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, en ocasiones ella pedía permiso para recibir la Sagrada Comunión, le daban el permiso y al momento en que se acercaba a comulgar, pues resulta que el sacerdote que había celebrado la misa o que estaba celebrando la misa, simplemente le hacía la seña de que no podía recibir la Sagrada Comunión. Y tenía que retirarse de esa manera Santa Teresa de Jesús. De alguna forma lo hacían para poder probar su humildad, su obediencia, pero era obviamente un golpe muy fuerte para Santa Teresa de Jesús. Hay un milagro eucarístico en la vida de Santa Teresa de Jesús que señala que en una de esas ocasiones en que pasa esto, se acerca Santa Teresa de Jesús a recibir la comunión, ella con toda piedad, con toda reverencia, con muchísimo fervor, y no se da cuenta ella de que el sacerdote le hace la seña de que no le va a dar la comunión. Entonces Santa Teresa sigue de rodillas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. No hay la voluntad de parte del sacerdote de darle la comunión a Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, hay una hostia que se desprende del copón que tiene en sus manos aquel sacerdote y se va y se coloca directamente en la boca de Santa Teresa de Jesús, mostrándole al sacerdote que lo que él no quería hacer de darle la comunión a Santa Teresa de Jesús, pues nuestro Señor Jesucristo mismo sí quería que Santa Teresa le recibiera. Entonces, así le sucedió a una Santa Catalina de Siena también, que en ocasiones se acercaba a comulgar y no se le daba la comunión, etc. Entonces, ha habido disposiciones con el paso del tiempo. Sin embargo, vemos diferentes santos que han hablado acerca de la conveniencia de recibir la comunión frecuentemente. Nos encontramos, por ejemplo, con San Alfonso María de Ligorio, que dice que si una persona siente que no tiene la dignidad para estar comulgando frecuentemente, entonces esa persona no tiene la dignidad para comulgar tampoco una vez al año. Es decir, nunca se tiene la dignidad para recibir la Sagrada Comunión. Debemos estar conscientes de que la comunión la recibimos porque es nuestro alimento espiritual, porque necesitamos de ese alimento para poder capacitarnos a dirigirnos hacia nuestra salvación eterna. Entonces, para que no pongamos excusas, para que no pongamos pretextos, que el demonio no nos engañe con esas ideas de que es que necesitas prepararte mejor, etc. ¿Qué es lo que necesitamos para poder acercarnos a comulgar? Es lo que vamos a ver en esta ocasión. Pero debemos de estar conscientes de que la Iglesia nos ha recomendado siempre que recibamos de manera frecuente la Sagrada Comunión. Entonces, con la mejor disposición, con la mejor preparación, pero hay una regla que yo les digo. Tenemos dos obstáculos para recibir la Sagrada Comunión. Un obstáculo que es el pecado mortal y el otro obstáculo, el ayuno eucarístico. Si he cumplido con el ayuno, ¿sí? Si me he abstenido de probar alimentos el tiempo que vamos a decir ahorita, antes de acercarme a comulgar, y no tengo pecado mortal, pues yo debo de estarme acercando a comulgar continuamente, ¿sí? Entonces, el ideal para todo cristiano, para todo católico, es estar recibiendo frecuentemente el sacramento de la comunión. En la medida en que nosotros nos acerquemos más frecuentemente a recibir la comunión, pues vamos a recibir un aumento de gracia santificante, vamos a tener mayor fortaleza espiritual, vamos a tener mayor amor a Dios nuestro Señor, y de esa manera, pues todo eso nos va a ir perfeccionando espiritualmente. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente esas palabras: sed perfectos
como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues no podemos aspirar a una perfección espiritual como nuestro Señor Jesucristo nos lo pide si no tenemos el sacramento de la comunión, si no recibimos constantemente a nuestro Señor Jesucristo en ese sacratísimo sacramento. Entonces necesitamos tener la voluntad, la disposición para estarnos acercando continuamente a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la comunión. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones que debemos tener para poder acercarnos a comulgar entonces? Debemos en primer lugar estar en gracia de Dios. Obviamente, en pecado mortal no nos podemos acercar a comulgar. No hay nada de que es que mi hijo va a hacer la primera comunión, es que sentí muchos deseos de acercarme a recibir en la Sagrada Comunión. No, no puedes pensar en que vas a recibir una gracia cuando estás en pecado mortal, que la comunión que vas a hacer es una comunión sacrílega. Recordemos que el apóstol San Pablo dice, el que come el cuerpo y bebe la sangre de nuestro Señor Jesucristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. ¿Sí? No es injusto, no es arbitrario, no es falta de caridad de parte de la Iglesia que lo disponga de esta manera. Al contrario, es, como decíamos, para que las personas se acerquen con la debida disposición para darle el verdadero culto que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ha habido ocasiones en que algunas personas, movidas por un sentimentalismo, mi hijo va a hacer la primera comunión, tengo muchos años que no comulgo, he estado en pecado todo este tiempo, la comunión me va a ayudar, etcétera, y quieren acercarse a comulgar en esas condiciones. Allí lo que les decimos a esas personas es, primero se tienen que quitar los obstáculos para poder acercarse correctamente a recibir la Sagrada Comunión. Entonces, debemos nosotros evitar dejarnos llevar por ese sentimentalismo, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que se acercan al sacramento de la confesión y dicen, Padre, yo no puedo recibir la absolución, pero me siento a gusto cuando me acerco a confesar. Es que ni siquiera tiene el derecho de sentirse a gusto. Tiene que sentir la intranquilidad de que está viviendo en pecado mortal y que está en el peligro constante de su condenación eterna. Entonces el confesor no se puede hacer cómplice de esa persona en decir, bueno, dime tus pecados para que te sientas a gusto. No, definitivamente que no. La persona debe sentir esa tristeza de estar ofendiendo a Dios nuestro Señor, de estar enemistado con Dios por esos pecados que está cometiendo. Y el no poder recibir la Sagrada Comunión, el no poder recibir la absolución sacramental, es lo que tiene que motivar a la persona para poder hacer todo lo que sea necesario para quitar esos obstáculos que le impiden recibir la gracia de Dios nuestro Señor y su cuerpo y sangre sacrosantos. Entonces, por eso no debemos minimizar el sacramento de la comunión. Es lo más grande que tenemos dentro de nuestra religión católica. Por eso debemos darle el culto que le corresponde. Debemos brindarle esa dignidad que por sí mismo tiene nuestro Señor Jesucristo, puesto que es Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que acercarnos con buena disposición. Y lo primero, como decíamos, es acercarnos en estado de gracia. Sin embargo, no se necesita que cada vez que nos acerquemos a comulgar, nos confesemos previamente. Necesitamos nada más estar en el estado de gracia. La teología moral marca inclusive que una persona pudiera estar todo un año sin acercarse a confesar mientras no haya cometido pecado mortal y estar comulgando continuamente. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no tiene pecado mortal en su conciencia, ¿sí? No es obviamente lo ideal. Lo mejor es que se esté acercando a comulgar frecuentemente, a confesar, perdón, frecuentemente,
para poder acercarse con mayor disposición espiritual a recibir la Sagrada Comunión. Pero cuando hablábamos acerca del sacramento de la confesión, ya indicábamos que la persona solamente cuando tiene pecado mortal es cuando está obligada a acercarse al sacramento de la confesión. Entonces, no importa cuántos pecados veniales tenga, la persona puede acercarse a comulgar. Lo único que decíamos es impedimento va a ser el pecado mortal y el ayuno del que hablaremos ahorita. Entonces, la persona tiene que cuidar de perseverar en la gracia de Dios nuestro Señor. Y de esa manera va a poder acercarse a comulgar tranquilamente. Es conveniente que aun y cuando no haya pecados mortales, la persona siga confesándose con frecuencia porque decíamos, va a tener mayor aumento de gracia, va a recibir mayores bendiciones de Dios nuestro Señor. Y un punto importante es, no debemos usar la confesión nada más para buscar el perdón de nuestros pecados, sino que también debemos aprovecharnos de este sacramento para evitar caer en pecado, ¿verdad? No debo de esperarme a acumular un montón de pecados para acercarme a confesar. Me tengo que estar acercando continuamente a confesar para que evite caer en esos pecados, para que no se acumulen esos pecados. Entonces, decía San Alfonso María de Ligorio, si la persona es débil, pues tiene que acercarse a comulgar para tener la fortaleza espiritual. Si la persona es fuerte, tiene que acercarse a comulgar frecuentemente para evitar caer en esa debilidad. Si la persona está enferma, pues tiene que acercarse a la Sagrada Comunión para curar esas heridas, para sanar espiritualmente. Si la persona está sana, pues tiene que acercarse a comulgar para evitar caer en esa enfermedad espiritual. Lo que nos quiere decir San Alfonso es, independientemente del estado en que nosotros nos encontremos, tenemos que estarnos acercando a comulgar con esa limpieza espiritual, ¿verdad? Entonces, no importa el número de pecados veniales que tenga, porque también la Sagrada Comunión, como sacramento que es, medio de santificación, nos borra esos pecados veniales. Entonces, al momento en que yo digo, tengo estos pecados veniales, por eso no me acerco a comulgar, pues es como si dijera una persona enferma, tengo estos malestares, por eso no me acerco con el médico o no me tomo esta medicina. Absurdo, ¿no? Igualmente en la vida espiritual. Precisamente esos pecados veniales son los que me tienen que acercar al sacramento de la comunión para avivar más ese amor a Dios nuestro Señor, para poder agradecer el perdón de esos pecados veniales, para que pueda yo disponerme mejor para tener ese acercamiento a Dios nuestro Señor de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, hay una regla que se dice, ni un millón de pecados veniales conforman un pecado mortal, ¿verdad? No importa cuántos pecados veniales hayan cometido, son pecados veniales, puedo acercarme al sacramento de la comunión, ¿sí? Otra de las disposiciones que debe tenerse es acercarse de rodillas para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Acercarse de rodillas es importante porque eso implica que la persona va a acercarse humildemente a recibir la Sagrada Comunión. Entonces, esa humildad, esa sencillez es muy importante porque vamos a estar ante la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Si estar en la presencia espiritual de Dios nuestro Señor nos debe sobrecoger, nos debe anonadar realmente, con mayor razón cuando estamos ante la presencia física de nuestro Señor. Si vemos nosotros, por ejemplo, el caso de José, hijo de Jacob, cuando él está sirviendo en la casa del ministro Putifar, se va a Putifar, lo deja a cargo de su casa a José, y resulta que la esposa de Putifar lo quiere hacer caer en pecado con ella. Lo que responde José es muy importante y de mucha lección para nosotros. Él dice,
¿cómo me pides que yo cometa este pecado ante la presencia de mi Señor? No podía referirse a Putifar, puesto que no estaba, ¿verdad? Se había ido él. Estaba aparentemente solo con aquella mujer. Cuando dice, ¿cómo me pides que cometa este pecado ante la presencia de mi Señor? Se refiere a Dios. Sentía esa presencia de Dios, vivía esa presencia de Dios, que era inconcebible para él que se le estuviera tentando para caer en un pecado. ¿Cómo voy a cometer ese pecado delante de Dios? Pues es la misma disposición que debemos tener nosotros, y máxime cuando nos acercamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra disposición tiene que ser con mucha humildad. Es la nada acercándose al todo. Es el gusano acercándose al Creador. Así tenemos que sentirnos, y agradecidos, con humildad, con toda reverencia, de rodillas, nos acercamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las disposiciones que debemos tener es estar en ayunas. Estar en ayunas significa que no debemos comer nada antes de comulgar. Especificamos aquí. Antiguamente, la ley dada para la Iglesia Universal era que desde la medianoche uno se abstuviera de comer absolutamente cualquier cosa. Incluso ni agua natural se podía llegar a probar. Una gotita de agua que probara ya no podía acercarse a comulgar, ¿sí? Así era la disposición, la ley dada por la Iglesia. Con el Papa San Pío X, que él busca que haya mayor acercamiento de la gente para poder recibir la Sagrada Comunión, él determina que el ayuno eucarístico sea nada más de 3 horas para los alimentos sólidos y 1 hora para los líquidos antes de acercarse al sacramento de la comunión. Entonces, así lo establece el Papa San Pío X, pero dice, quien pueda ajustarse a la ley antigua, es decir, desde la medianoche sin comer absolutamente nada, que lo haga. Tenemos que tomar en cuenta que en aquel tiempo se marcaba por la Iglesia que la misa podía celebrarse hasta 1 hora después del mediodía, es decir, a la 1 de la tarde. No se celebraban misas vespertinas como se conoce en la actualidad. Entonces, pues no era tanto el tiempo que se duraba en ese ayuno, ¿verdad? Más riguroso que el que tenemos en la actualidad, pero definitivamente no tanto que fuera imposible para la gente cumplir, o que fuera una razón para que la gente se alejara, de la Sagrada Comunión. Sin embargo, con el conocimiento que se tiene de cómo digiere el organismo los alimentos, pues se dice ya 3 horas antes de comulgar no se toman alimentos sólidos, 1 hora antes no se toman alimentos líquidos, y ya de esa manera el cuerpo está con una correcta disposición para recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando hablamos acerca de alimentos sólidos, debemos tomar en cuenta que hay algunas cosas que pudiéramos nosotros considerar como líquidos, pero que para la teología moral se consideran como sólidos. ¿Cuáles son estas cosas? Por ejemplo, la leche, como le llamamos leche bronca, leche entera, cuando es directamente ordeñada de la vaca. En ese caso, pues la leche es muy pesada, ¿sí? Tiene mucha grasa. Entonces, esa leche se va a considerar como un alimento sólido. Si es leche ya pasteurizada, que trae un montón de agua en la actualidad, pues ya se considera como líquido, ¿verdad? Pero si es leche entera, leche bronca, leche directamente de la vaca, esa se va a computar como sólido y serían 3 horas antes de comulgar. Otra cosa que se considera como alimento sólido es la miel de abeja, ¿sí? Que pues nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo está espesa esa miel de abeja. También en ese caso se considera como un sólido. Entonces, para ese punto en particular, pues la persona, si come miel de abeja, se va a tener que esperar 3 horas para poder comulgar. En el caso de los líquidos, pues
café, refresco, agua de sabor, etcétera, todo lo que sean líquidos lo puede tomar uno hasta una hora antes de comulgar. Aquí debemos tomar en consideración, incluso yo doy la recomendación cuando tenemos las primeras comuniones, muchas veces por todo el ajetreo que trae la familia, por el nerviosismo, etcétera, se les pasa el tiempo para que los niños puedan desayunar tranquilamente y luego resulta que pues ya no pueden desayunar y se van en ayunas a recibir la Sagrada Comunión y tristemente pues pueden darse casos de desmayos de los niños, mareos, etcétera. Entonces yo les recomiendo para esos casos que hasta una hora antes del momento en que vayan a comulgar, pueden tomarse un licuado, ¿verdad? Ya una hora antes ya no me puedo comer una manzana, no me puedo comer un plátano, no me puedo comer una fresa, pero sí puedo hacer un licuado de manzana, de fresa, de plátano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está líquido y el organismo lo va a digerir más fácilmente. Entonces, de esa manera se alimenta de manera adecuada la persona y puede acercarse a comulgar. No tiene ese impedimento, ¿verdad? Entonces, eso lo debemos tomar en cuenta con respecto a los líquidos. Algo que causa también un poquito de confusión en ocasiones, de dudas, es sobre la cuestión, por ejemplo, de los dulces, ¿verdad? Dulces, paletitas de caramelo. En ese caso, curiosamente, se presentan posturas muy diferentes de parte de los teólogos. Algunos teólogos dicen, como es un alimento sólido, pues entonces vas a tener que esperarte las 3 horas para comulgar. Otros dicen, pero como no lo estás tragando como alimento sólido, lo estás chupando, pues entonces se considera como líquido. Hay incluso otros autores que dicen que si afuera está sólido, pues al momento en que se lo lleva uno a la boca, se va a computar como sólido y va a tener que esperarse 3 horas. Entonces nos encontramos con esa confusión siguiendo las orientaciones dadas por parte de los teólogos. Aquí hay una regla que se maneja en teología moral, que es que cuando tienen puntos de vista distintos y tienen pues cada quien sus razones para poder dar una disposición con respecto a algo, como es en este caso el ayuno eucarístico, el penitente puede tomar lo que sea más conveniente, porque pues dice la iglesia, si entre ellos, que son los estudiosos, no se ponen de acuerdo, pues ¿qué va a pasar conmigo, verdad? Entonces, allí en ese caso, por esa situación, se considera que el penitente puede un chicle, un dulce, mientras no lo trague, mientras no lo esté masticando el dulce, en ese caso, puede la persona computarlo como líquido y hasta una hora antes de comulgar puede tener ese chicle, puede tener ese dulce y lo toma como líquido y puede acercarse una hora después a comulgar, ¿sí? Entonces, para que podamos aclarar bien esa situación y no tengamos ninguna preocupación, que sepamos distinguir cuándo nos podemos acercar a comulgar con este punto, ¿verdad? Decíamos, un impedimento es el pecado mortal, otro impedimento es el ayuno eucarístico. Por eso ya decimos cómo hacerle para cumplir debidamente con el ayuno eucarístico y que nos sea más fácil ese cumplimiento, ¿verdad? Del ayuno. Entonces, eso lo tomamos en consideración para el ayuno eucarístico. Se dice que no hay parvedad de materia cuando se trata del ayuno eucarístico. ¿Qué significa esto? Parvedad es de parvo, de pequeño, de poco, ¿verdad? Significa que cuando vamos a hacer el ayuno eucarístico, no se vale decir, pues como nada más me comí un frijolito, como nada más me comí un arrocito, como fue algo muy pequeñito, una mordidita que le di a esta manzana, entonces sí me puedo acercar a comulgar. No. Siendo alimento sólido me voy a tener que esperar las 3 horas, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones debemos nosotros tomar en cuenta que debemos cuidar extremadamente el ayuno eucarístico.
Aun y cuando sea muy poquito lo que haya uno comido, siendo sólido, me voy a tener que esperar las 3 horas. Un teólogo, por ejemplo, Montánchez, dice que ni siquiera un medio arrocito me puedo comer y acercarme inmediatamente a comulgar. Ya me comí medio arrocito, me voy a esperar 3 horas para acercarme a comulgar, ¿sí? Entonces, no hay parvedad de materia. No hay aquello de que comí muy poquito, entonces sí me puedo acercar a comulgar. No. Y el ayuno eucarístico, muy importante tomarlo en cuenta, nos obliga bajo pena de pecado mortal. Si no cumplo con el ayuno eucarístico, yo me doy cuenta de que no he cumplido con el tiempo suficiente y me acerco a comulgar, voy a cometer un pecado mortal. Entonces, en lugar de recibir todas las gracias propias del sacramento, voy a estar ofendiendo a Dios nuestro Señor porque estoy comulgando indignamente, ¿sí? Ahora, para evitar también caer en el problema de los escrúpulos, se da una prórroga de 15 minutos, un colchoncito, decimos nosotros, de tal manera de que esas 3 horas pues se pueden reducir a 2 horas 45 minutos, porque en ocasiones no alcanzamos a precisar cuánto tiempo tenemos de haber dejado de comer, ¿verdad? Entonces, tranquilamente, si veo yo que más o menos andamos en ese rango, pues me puedo acercar a comulgar. Son 15 minutos como máximo, ¿verdad? No 16 minutos, porque ya hablaríamos de la prórroga de la prórroga. Entonces, 15 minutos como máximo. De tal manera que el ayuno eucarístico, en caso de necesidad, se nos reduciría a 2 horas 45 minutos, ¿sí? Tampoco lo vamos a tomar como regla general, siempre 2 horas 45, porque corremos el riesgo de que no midamos bien el tiempo y estemos acercándonos en menos tiempo del marcado por el ayuno eucarístico, ¿verdad? Pero ese colchoncito, esa prórroga de 15 minutos son excelentes para que no estemos con problema de escrúpulo. Es que, híjole, me faltaron 2 minutos, mejor no me acerco. Bueno, es que me falta bien poquito para cumplir las 3 horas. Me voy a acercar, pero voy a cometer pecado. No, no, no. Tenemos ese margen de 15 minutos para poder tranquilamente acercarnos a recibir el sacramento de la comunión, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración que hay otras disposiciones de diferente índole para poder acercarnos a recibir la comunión. Vamos a continuar en la siguiente plática la próxima semana. Por lo pronto nos quedamos con esas reglas que manejamos. Cualquier duda, con toda confianza pueden expresarla y en el siguiente video volvemos a responder a sus preguntas para que haya el mejor conocimiento y tengamos la mejor disposición para acercarnos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. Entonces, por lo pronto, terminamos con este video, terminamos con esta clase para esta semana. Esperemos en Dios que les ayude mucho para poder aclarar mejor la forma en que tenemos que acercarnos a comulgar y que no haya escrúpulos, que no haya engaños del demonio, que no haya objeciones que pongamos para acercarnos a comulgar. Que nosotros tengamos siempre la mejor de las disposiciones para estar recibiendo frecuentemente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho, estamos aquí al pendiente de cualquier cosa que se ofrezca. Que Dios les bendiga. Dios con ustedes. Hasta luego.